Hola a todos. A través de este pequeño video y de estas pequeñas filminas vamos a poder estudiar y poder apreciar un pequeño curso bíblico. En el mismo empezaremos a trabajar el libro de los Hechos de los Apóstoles. Esta es la primera entrega de nuestro curso. ¿Por qué debemos estudiar este libro, el libro de los Hechos? Los Hechos de los Apóstoles constituye un puente entre el registro de la vida y las enseñanzas de Jesucristo, que se halla en los 4 evangelios, y los escritos y las labores de sus apóstoles. El Espíritu Santo revelaba la verdad a los apóstoles, quienes a su vez dirigían la iglesia y le enseñaban. Por medio del estudio de este libro, aprenderemos de qué manera comenzó a expandirse la iglesia de Jesucristo desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Y vamos a primero ahora ver cuáles son algunas de las características distintivas del presente libro que vamos a estudiar. El libro de los Hechos relata el ascenso y la expansión del cristianismo que comenzó en la capital provincial judía de Jerusalén y terminó en Roma, la gran capital del imperio. Los acontecimientos que se describen en los Hechos ocurrieron a lo largo de un periodo de unos 30 años, alrededor del 30 al 62 después de Cristo, y se centran principalmente en los ministerios de Pedro, véase Hechos del capítulo 1 al capítulo 2, y Pablo en Hechos capítulo 13 al capítulo 28. Sin el libro de los Hechos, nuestro conocimiento de la historia temprana de la Iglesia se limitaría a la pequeña cantidad proporcionada por las epístolas del Nuevo Testamento. Además, el libro de los Hechos proporciona un valioso contexto histórico para las epístolas de San Pablo. Algo fundamental para el crecimiento de la iglesia primitiva fueron la conversión de Pablo, esto lo relata Hechos capítulo 9, y sus misiones posteriores. La visión que Pedro recibió concerniente a la aceptación dentro de la iglesia y de los gentiles que no se habían convertido previamente al judaísmo. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 10, versículos 9 al 16 y del 34 al 35. Y las doctrinas que se enseñaron en la conferencia de Jerusalén. Esto nos lo describe el libro de los Hechos en su capítulo 15. ¿Y quién escribió este libro? Lucas escribió los Hechos de los Apóstoles como el segundo libro de una obra en 2 partes. La primera parte la conocemos como el Evangelio de Lucas. ¿Y cuándo y dónde se escribió? El libro de los Hechos fue escrito después que el Evangelio de Lucas, el cual fue escrito probablemente en la segunda mitad del siglo I después de Cristo. No sabemos dónde se escribió el libro. ¿Para quién y por qué se escribió? Lucas dedicó el libro de los Hechos a un hombre llamado Teófilo. Vamos a hacer un pequeño bosquejo ahora a través de adentrándonos en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 1 al capítulo 2. Jesucristo ministra a sus discípulos durante 40 días después de su resurrección y luego asciende al cielo. Por inspiración, los apóstoles llaman a Matías para llenar la vacante en el quórum de los 12 apóstoles. El Espíritu Santo se derrama en el día de Pentecostés. Pedro testifica valientemente del Salvador resucitado y cerca de 3.000 personas se convierten. Y para cerrar este pequeño aporte, este pequeño curso, les propongo hacer una serie de actividades para ir adentrándonos en el mismo. El primer punto dice así: según el libro de los Hechos, Pedro testifica su fe en Jesucristo resucitado. Vamos a leer el texto y preguntarnos ¿qué es para mí ser testigo de Jesucristo vivo? En el punto número 2 vamos a leer el texto de la conversión de San Pablo y vamos a responder cómo se realiza el proceso de conversión en él. Y en el punto 3, como comunidad cristiana, cómo vivimos el ser testigos de Jesús resucitado. A través de estas preguntas podremos adentrarnos en el libro y podemos ir entresacando distintos aspectos que nos van a servir a nuestra vida cotidiana a través de la lectura y el estudio del presente libro. Espero que les haya gustado y que el Señor nos siga acompañando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.